Este documental tiene un objetivo meramente histórico y no tiene nada que ver con religiones, por lo tanto ruego que sea entendido en este aspecto. Bienvenidos a tu canal CAGR Premium Súper Interesante. No te lo pierdas porque vamos a continuar con la historia del personaje más impactante por más de 2000 años, Jesús. Tras su detención, Jesús fue llevado al palacio del sumo sacerdote Caifás. Allí fue juzgado ante el Sanedrín y se presentaron falsos testigos, pero como sus testimonios no coincidían, no fueron aceptados. Finalmente, Caifás preguntó directamente a Jesús si era el Mesías, y Jesús dijo: «Tú lo has dicho». El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras ante lo que consideraba una blasfemia. Los miembros del Sanedrín escarnecieron cruelmente a Jesús. Debemos anotar que los judíos solo creían en un solo Dios, y el Imperio Romano era politeísta, y era quien tenía el poder político y social en toda la región. Jesús fue detenido y llevado por las autoridades religiosas judías ante Poncio Pilato, el procurador romano. Tras interrogarle, acusado de sedición, Pilato no le halló culpable y pidió a la muchedumbre que eligiera entre liberar a Jesús o a un conocido bandido llamado Barrabás. La multitud, persuadida por los sacerdotes, pidió que se liberase a Barrabás y que Jesús fuese crucificado. Pilato se lavó simbólicamente las manos para expresar su inocencia de la muerte de Jesús. Como tal, fue ejecutado posiblemente en torno al año 30, por orden de las autoridades romanas de Judea, quienes lo crucificaron como un rebelde, y muere en Jerusalén, y es condenado a muerte como un enemigo de la Roma imperante, como sedicioso de la ley imperial y enemigo de su sistema de gobierno. A su muerte sus seguidores se dispersaron, pero poco después vivieron colectivamente una experiencia que les llevó a creer que había resucitado y que regresaría en un plazo breve para establecer el reino de Dios que había predicado en la vida. Jesús no fue cristiano, porque sencillamente él nunca pretendió fundar ninguna religión. Murió por haberse proclamado rey de Israel e intentar instaurar el reino de Dios en la tierra. Después de su muerte, en el reinado de Nerón, que fue del 54 al 58 después de Cristo, se comenta que después del incendio de Roma, este infligía penas severas a los partidarios de un tal Cristo, que había sido supliciado bajo Poncio Pilato. Los cristianos toman su nombre de un tal Cristo que en época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato. Hablemos un poco de historia de los judíos. Vamos a hablar del entorno social y político de la época. El pueblo judío vivía sin estado propio desde la destrucción del primer templo en el año 587 a.C. Esto fue en tiempos de Nabucodonosor II y había pasado varias décadas sometido severamente por los babilonios, por los persas, por la dinastía tolemaica de Egipto y el imperio seleucida. Y esto sin que se produjeran conflictos de gravedad, pero en fin, un pueblo sometido siempre. En el siglo II a.C., sin embargo, el monarca seleucida Antíoco IV Epífanes profanó el templo. Esta actitud desencadenó una rebelión acaudillada por la familia sacerdotal de los macabeos, quienes establecieron un nuevo reino judío con total independencia desde el año 134 hasta el año 63 a.C. El general Pompeyo intervino en la guerra civil del momento. Con esta intervención dio comienzo al dominio romano en Palestina. Este dominio no se ejerció siempre de forma directa, sino mediante la creación de uno o varios estados clientes que pagaban tributo a Roma y estaban obligados a aceptar sus directrices. El hombre de confianza de Roma fue Herodes, quien era hijo de Antípatro, un general de origen idumeo. En la gráfica que estás viendo en pantalla, podemos ver el reino de Judea como protectorado romano bajo Herodes. Herodes fue nombrado rey de Judea por Roma en el 37 a.C., su reinado durante el cual, según la opinión mayoritaria, tuvo lugar el nacimiento de Jesús de Nazaret y fue un periodo relativamente próspero. A la muerte de Herodes, en el año 4 a.C., su reino se dividió en 3 de sus hijos. Arquelao fue designado etnarca de Judea, Samaria e Idumea. A Antipas, llamado Herodes Antipas en el Nuevo Testamento, le correspondieron los territorios de Galilea y Perea, que gobernó con el título de tetrarca. Y por último, Filipo, que heredó también como tetrarca las regiones más remotas, que eran Batanea, Gualanitide, Traconitide y Auranitide. Estos nuevos gobernantes correrían diversa suerte.
Mientras que Antipas se mantuvo en el poder durante 43 años hasta el 39, Arquelao, debido a su descontento de sus súbditos, fue destituido en el año 6 después de Cristo por Roma, que pasó a controlar directamente los territorios de Judea, Samaria e Idumea. En el periodo en que Jesús desarrolló su actividad, su territorio de origen Galilea formaba parte del reino de Antipas, que fue el responsable de la ejecución de Juan el Bautista, y al que una tradición tardía que solo se encuentra en el Evangelio de Lucas lo hace desempeñar como un papel secundario en el juicio de Jesús. En el periodo de la actividad de Jesús, Judea, en cambio, era administrada directamente por un funcionario romano, y este era Poncio Pilato. Poncio Pilato no residía en Jerusalén, sino en Cesarea, ciudad de la costa mediterránea que había sido fundada por Herodes el Grande, aunque se desplazaba a Jerusalén en algunas ocasiones, por ejemplo con motivo de la fiesta del Pesaj o la Pascua, como se relata en los evangelios, ya que eran las fiestas que congregaban a miles de judíos cuando solían producirse tumultos. Contaba con unos efectivos militares relativamente reducidos, unos 3.000 hombres, y su autoridad estaba supeditada al legado de Siria. En tiempos de Jesús, el prefecto tenía el derecho exclusivo de dictar sentencias de muerte. Galilea, aunque separada de Judea por la historia, eran en el siglo I una región de religión judía. Tenían, sin embargo, algunos rasgos diferenciales como una menor importancia del templo y una menor presencia de sectas religiosas como los saduceos y los fariseos. Estaba muy expuesta a las influencias helenísticas y presentaba grandes contrastes entre el medio rural y el medio urbano. En pleno corazón de Galilea se encontraban también dos importantes ciudades: Séforis, muy cercana, a 5 o 6 kilómetros a la localidad donde era originario Jesús, Nazaret, y Tiberíades, que fue construida por Antipas y cuyo nombre era el homenaje al emperador Tiberio. Tiberíades era la capital de la monarquía de Antipas y estaba muy próxima a Cafarnaún, ciudad que fue con probabilidad el centro principal de la actividad de Jesús. El medio campesino del que procedía Jesús veía con hostilidad las ciudades. Los campesinos de Galilea soportaban importantes cargas impositivas, tanto del poder político, que era la monarquía de Antipas, como del religioso, que era el templo de Jerusalén, y su situación económica debió ser bastante difícil. Galilea fue la región judía más conflictiva durante el siglo I, y los principales movimientos revolucionarios antirromanos desde la muerte de Herodes el Grande en el año 4 a.C. hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70 se iniciaron en esta región. La lucha contra el Imperio Romano fue, según el historiador Gesa Vermes, una actividad galilea general en el primer siglo después de Cristo. En la época de Jesús existían sectas divergentes dentro del judaísmo. El autor que más información proporciona sobre este tema es Flavio Josefo. Este distingue entre 3 sectas principales: la Seducea, la Esenia y la Farisea. Esta última era bastante respetada por el pueblo y estaba constituida principalmente por laicos. En conclusión, tenemos que Jesús vivió en un periodo de convulsiones sociales y políticas en las que tenía todo en contra, en donde vino a proclamar una filosofía difícil de aceptar dadas las creencias violentas de la época. Si te ha gustado este documental, te invito a suscribirte al canal, darle like, compartirlo con todos los interesados en este tema. Muchas gracias.